Herrera, analista político, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo califica usted todo esto que se ha estado desarrollando en las investigaciones por el caso ahora denominado consorcio? Es un escándalo más entre los tantos que se han dado en el Poder Judicial, y esto muestra la decadencia del Estado en su conjunto, ¿no es cierto? Y que además estamos entrando en un proceso de transición, en el mejor sentido del término, y donde van a ir apareciendo este tipo de cosas. Es verdad que no se había visto antes, por ejemplo, la detención de una vocal, que no deja de ser una autoridad, digamos, superior, que directamente la detienen, lo cual es una señal positiva, pero es la primera vez que sucede esto. Pareciera que también hay algunos intereses políticos de por medio para que esto hubiera surgido, por lo menos eso es lo que ha trascendido de por medio. Por otro lado, se da la particularidad, no siempre, pero se puede dar, de que acá lo que se buscaba aparentemente era destituir a una autoridad jerárquicamente que fue elegida y aparentemente poner en su lugar al suplente. Correcto. El suplente está totalmente identificado con el gobierno, entonces lo que sucede alguna vez, y puede suceder acá también, es que el gobierno, sabiendo que no va a ganar las elecciones, va a ir tratando de armar algo para dejar más o menos, como se dice comúnmente, la cama tendida para protegerse, buscar impunidad y ese tipo de cosas. Porque es verdad que va a haber un cambio de gobierno, lo más probable, y seguramente van a surgir muchísimos hechos de corrupción, casos gravísimos que hay de por medio, que no han salido ahora porque no hay la voluntad de luchar contra la corrupción y todas esas cosas. Entonces, muchas veces lo que se ocurre en estos casos es eso, que se va acomodando un poco el terreno, dejándolo más o menos ordenado, entre comillas, para eso, buscar una cierta protección hasta donde sea posible en función de los cambios que se pueden ir dando en el país. Usted lo dijo claro, doctor, estamos en un periodo de transición. ¿A esto le podría responder entonces la intromisión del Ejecutivo al sistema judicial con esto que acaba de registrarse, doctor? Eso no es nuevo, la intromisión no es nueva. Siempre el Poder Judicial, lamentablemente y particularmente en el gobierno del MAS, en los gobiernos del MAS, que son dos gobiernos del MAS, fue cuando mayormente se sintió esa intromisión. Porque además el gobierno es un gobierno que ha tenido una continuidad que no la tuvo ningún otro gobierno, entonces han tenido el tiempo para asentar toda una estructura jurídica, legal y política, digamos, de modo de poder controlar el Poder Judicial. De hecho, siguen los autoprorrogados en este momento, que nadie entiende a qué se han quedado ahí, pero siguen ahí, digamos, ¿no? Entonces sí, hay esa idea de que evidentemente pareciera que es ahora, pero esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo atrás, y no va a cambiar esta intromisión ni el fortalecimiento del Poder Judicial, lamentablemente, pese a los intentos que está haciendo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, porque claro, al gobierno no le interesa una reforma en serio del sistema judicial. Ahora tenemos que hablar también de los otros implicados que también están siendo investigados, y estamos hablando de altas autoridades y ahora ex autoridades que han renunciado. Por ejemplo, no solamente el ahora exministro de Justicia César Siles, sino también quien guarda detención preventiva, el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, quien él aseguró que respondió a órdenes jerárquicas, y él incluso ha solicitado la ampliación de su declaración. ¿Qué otros datos podría lanzar? Yo creo que lo que él va a hacer es dar posiblemente toda la información que tiene. Tiene mucha información porque él era una pieza menor. ¿Podría poner en riesgo, pero a otras autoridades del Ejecutivo tal vez? Yo creo que tiene que decir la verdad, porque es la única forma que tiene un poco de tratar de minimizar, digamos, en este caso, su responsabilidad. Porque él no lo ha hecho solo, le han instruido, hay el audio, está el ministro de Justicia, la ministra de Justicia por medio, entonces supongo que él va a soltar mucho más información, y seguramente esa información va a ser muy importante para saber un poquito más qué es lo que se buscaba y hasta dónde podía llegar todo esto. Renunció el presidente del TED de La Paz, fue aprendida también la vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro. Mucho se ha hablado y se ha sacado a la luz información sobre los antecedentes de esta vocal, que ha sido observada, no solamente aprendida por este caso, sino también por otros en el pasado, favoreciendo al movimiento al socialismo, doctor. Pero particularmente al levismo. Particularmente al levismo. Sí. ¿Cómo lo califica usted? ¿Por qué ella continuaba entonces en sus funciones? Porque era parte, posiblemente era una de las piezas que tiene todavía el levismo dentro del Poder Judicial. O sea, el levismo tiene todavía autoridades que fueron designadas en su momento y que siguen seguramente pasando la información y dándole protección a Evo Morales, porque Evo Morales todavía sigue recibiendo protección judicial, política, policial,
Entonces, puede ser que esta hubiera sido una de las piezas clave en el Distrito Judicial de La Paz, porque claro, además La Paz tiene esa particularidad que es ahí donde se han cocinado, por decirlo así, los grandes temas políticos. El tema Luis Fernando Camacho, Yanín y todas esas cosas se han dado en el Distrito Judicial de La Paz y seguramente estas personas han sido los que han tenido a su cargo todos estos juicios, digamos, políticos y sobre todo estas condenas y persecuciones políticas. ¿No habrá impunidad para otras autoridades con este hecho que se está investigando, que ha sido declarado de reserva por 10 días incluso? ¿Cómo podría ser recepcionado otras autoridades? Hay que ver, por eso es que esto no ha concluido, esto apenas está comenzando y además es un caso más. Posiblemente este caso va a abrir otros casos más y habrá que ver hasta dónde llega todo esto. O sea, estos son grupos mafiosos que están al interior del Poder Judicial. ¿Okay? Hay que decirlo con nombre y apellido. Entonces, cuando hablamos de grupos mafiosos son esos, son varias personas, no son 2, ni 3, ni 4. A veces hay desde arriba hasta abajo, digamos, desde un juez inferior hasta a lo más alto a nivel de la autoridad. Entonces ahí se cocinan los casos más complicados, la corrupción y todas esas cosas. Entonces, digamos, la cadena es larga, digamos, ¿no? Y apenas está comenzando, hay que ver hasta dónde llega esto. Es el análisis que desarrolla el doctor William Herrera, analista político, con relación a este caso denominado consorcio que ha salpicado a muchas autoridades y que ha sido declarado en reserva y continúan las investigaciones. Estaremos al pendiente para seguir actualizando esta y otras noticias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Seguimos.